En estos meses, vacaciones de verano, muchos padres y madres sienten que tienen que hacer auténticos malabares para que las vacaciones respondan a las expectativas de todos, ¿no? Sin que supongan un quebradero de cabeza para los progenitores, que en su inmensa mayoría, solo tienen unas semanas o, en el mejor de los casos, un mes de vacaciones. Hay gran diferencia entre familias que pueden permitírselo, que no pueden permitírselo, que tienen unas condiciones económicas u otras, o familias que viven en grandes ciudades o pequeñas. Para las primeras, una de las principales opciones que pueden contemplar son los campamentos de verano. Hoy, en este espacio de psicología, vamos a intentar abordar los beneficios de estos campamentos, a partir de qué edad pueden ser recomendables y qué tipo de campamentos debemos elegir para que sean los más adecuados para nuestros hijos. María Jesús Alabarreyes, buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, Juanra. Bueno, hemos escuchado, por lo menos para estos chicos de la información que escuchábamos antes, los niños y niñas, pues los campamentos son muy positivos, ¿no? Pero ampliando un poco el foco, como decía María Jesús, son positivos en general, ¿no?, los campamentos de verano. Sí, especialmente si los padres no tienen otras opciones, es decir, no pueden estar con sus hijos, tampoco pueden estar con ellos los abuelos, tampoco los niños no pueden estar en los pueblos que antes se les mandaba con familiares en la playa. Son positivos porque los críos aprenden a relacionarse con iguales, se van a divertir con juegos que no tienen nada que ver con los que hacen en su día a día, van a aprender a convivir y a respetar a los demás, y esto es muy importante. Van a ver también que las normas no solo existen en casa o en el colegio, también, pues, por ejemplo, en los campamentos, donde los monitores van a ser la fuente de autoridad. Y para aquellos padres que tienen miedo porque sus hijos son un poquito tímidos o inseguros, les diremos que intenten hablar con los monitores, que les ayuden a integrarse, porque les va a facilitar mucho ese proceso de socialización. ¿A partir de qué edad es conveniente? ¿Pueden ir a un campamento? Sí, va a depender un poquito del tipo de campamento. Es decir, si es un campamento urbano en el que los niños permanecen prácticamente las mismas horas que en el colegio, comen y meriendan en el campamento, pues lo pueden hacer desde muy pequeñitos. Es un poco como una continuación. Sin embargo, si los niños ya duermen fuera de casa, va a depender mucho del niño, digamos, de su madurez, pero en general a partir de los 8 o 9 años los niños ya pueden quedarse a dormir sin problemas. Vamos a ver, durante el curso, si tenemos la oportunidad de que los niños, por ejemplo, pues estén con otros compañeros, con sus profesores en una granja escuela, pues esto es muy interesante porque ya les va a proporcionar mucha más confianza y seguridad, ¿no? Pero si el objetivo, por ejemplo, es buscar un campamento fuera de España, donde se refuercen los idiomas, aquí cuidado, aquí es mejor que esperemos, por ejemplo, hasta los 12 años antes de mandarle a un campamento al extranjero. Y otro factor a tener en cuenta son los días de duración, es decir, va a depender mucho de la edad y del tipo de campamento, pero en general 15 días puede ser un periodo idóneo donde les dé tiempo a pasárselo bien, a divertirse, a relacionarse y no echen muy de menos o excesivamente de menos a sus padres. ¿Qué tipo de campamento conviene elegir? Fíjate, al elegir un campamento hay que tener en cuenta no solamente la edad del niño, sino también, por ejemplo, su forma de ser. Es decir, por ejemplo, un campamento de multideporte puede ser muy entretenido, pero para niños que ya sean algo más mayores, son los que lo van a saber aprovechar. En el caso, por ejemplo, de los campamentos de idiomas, también es mejor que el crío ya sea algo mayor y que haya ido previamente a otros campamentos, ¿no? Si el niño es muy tímido, vamos a intentar apuntarle en un campamento que le guste, en el que se sienta cómodo, con actividades donde él esté, a priori muy estimulado. Si, por ejemplo, no es un buen deportista y sin embargo le encanta la naturaleza, no le llevemos a un campamento deportivo, que el pobre lo va a pasar muy mal, e intentemos adaptarlo un poquito a esas circunstancias. Si es muy perezoso, vamos a llevarlo a un campamento mixto, mitad actividades deportivas, mitad otras más tranquilas, y si es muy inquieto, sí que hay que apuntarle a campamentos deportivos. Nos dice una compañera de A3 Media, que es oyente del programa, dice: los padres de hijos únicos invertimos en campamentos. El mío va desde los 6 años y, entre comillas, con dormir. Es magnífico. Por todo, sobre todo porque deben estar con otros chicos de su edad. Sin duda, de verdad. O sea, el problema es, 6 años, si para dormir fuera a veces puede ser quizá un poco pequeñitos, pero la experiencia puede resultarles difíciles al principio, que los padres tengan un poquito de paciencia, de calma, que les dejen, que sobre todo, los monitores estas cosas las saben muy bien y no les llaman para asustar. Hay padres muy angustiosos que llaman, pregunta, que no llamen, que no pregunten. Si hay algo importante se lo van a decir. Si no, por favor, que dejen que su hijo se integre y que ellos también no le estén sobreprotegiendo. ¿Y qué hacemos con los niños que están muy apegados a sus padres?
Fíjate, aquí este es un tema muy importante porque dices, ¿qué hacemos? A ver, el niño no va a querer ir normalmente y los padres van a tener miedo y sin embargo hay que dar el paso adelante. Es importantísimo precisamente para este tipo de niños el que se den cuenta que se pueden quedar a dormir fuera, donde sería preferible que antes, para no ser de golpe, la hayamos dejado algún día a dormir con algún amiguito, con algún familiar, pero precisamente en estos casos es donde es más importante, y aunque parezca que podemos ser un poco brutos y tal, en absoluto, de verdad va a ser un salto madurativo que les va a venir muy bien. ¿Conviene que les vayamos a ver o les llamemos por teléfono o les dejemos en paz? Pues aquí lo ideal es que les dejemos en paz, es decir, en todo momento hay que seguir las normas que imponga cada organización. El campamento normalmente no permiten visitas y desde luego, por favor, no vayamos, porque además lo único que hacemos, yo he visto casos de niños que ya estaban bien, llegan los padres y es como empezar desde el principio, ¿no? Pero ojo, porque hay algunos campamentos que sí que organizan un día de visita de los padres y como no vayan los padres, especialmente de los niños más pequeñitos, lo pasan muy mal, ¿no? Sienten que se les han dejado ahí como abandonados. Y respecto a las llamadas telefónicas, bueno, aquí los campamentos lo suelen tener muy claro, no suelen permitir llamadas, suelen poner una determinada hora del día como un parte de cómo van las cosas. Evidentemente, si hay algo se les avisa. Y desde luego el móvil, por nada del mundo dejemos que el niño lleve el móvil al campamento. Normalmente no quieren, pero bueno, algunos se las apañan, incluso con la, no sé, de alguna forma la trampa de los padres que le dicen, escóndelo aquí, hombre, por Dios, déjale al niño sin móvil. Y una última reflexión, María Jesús. Pues fíjate, en este caso voy a coger una reflexión que hace Silvia Álava en relación a los campamentos, que constantemente lo escribe, y que dice que los campamentos pueden ser muy positivos para los niños porque, oye, en general les hacen más autónomos, más seguros, aprenden a relacionarse con otros niños. Pero desde luego, no nos engañemos, un niño no cambia por estar 15 días fuera de casa. Y tampoco esperemos milagros y no olvidemos que la educación es responsabilidad de los padres y que no se puede delegar ni en los profesores, ni en los campamentos de verano, ni en los monitores de esos campamentos. María Jesús Álava Reyes, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches y un abrazo, Juanra. Un abrazo, cuídate.